Hola a todos, bienvenidos al canal de Mundo Misterio. Los invito a que se queden y disfruten de este video. Denle like si les gusta y suscríbanse al canal para más contenido por el estilo. Sin más preámbulo, comencemos. Por anomalía del Báltico, se conoce a una extraña formación discoidal de aproximadamente 60 metros de diámetro, que reposa a unos 87 metros en las profundidades del mar Báltico, en concreto en el Golfo de Botnia, entre Suecia y Finlandia. Fue descubierta por el explorador sueco Peter Lindberg y su equipo de marinos del Ocean Exchange, una empresa de buceo con sede en Suecia, dedicada a la caza de tesoros y reliquias bajo el mar. Famosos por encontrar objetos perdidos como son el bombardero B-17 y una botella de champán que se considera la más cara del mundo. Se hallaban explorando el fondo del mar Báltico en la frontera marítima entre Suecia y Finlandia, buscando los restos de un naufragio de la Primera Guerra Mundial. En vez de encontrar el naufragio, el 19 de junio de 2011, gracias a imágenes generadas mediante la información de un sonar de barrido lateral, se toparon con este muy inusual objeto, en el que, además, tras una cuidadosa observación, se constató que en el fondo marino era posible atisbar una estela de zanjas que se extendían 400 metros hacia el objeto. Desde el primer momento, se descartaron a las corrientes marinas del Báltico como causantes, ya que éstas no son capaces de arrastrar objetos de tales dimensiones. Una segunda anomalía, encontrada a 182 metros de la primera, han permitido a los descubridores sugerir que las dos podían formar parte de una sola estructura, ya que ambas parecen haber seguido una misma dirección sobre el fondo oceánico. Lo que llamó más la atención de este descubrimiento fue, por supuesto, su inusual forma discoidal, debido a que en la naturaleza semejante objeto con esa forma es, cuando menos, extraño, por lo que los científicos se dan a la tarea de encontrar el origen de este objeto, así como el material del que está compuesto. En relación a esto último, las informaciones son contradictorias. Los buzos obtuvieron un pequeño fragmento para su estudio por el geólogo Steve Weiner, quien descartó que fuese una formación geológica natural. Es un tipo de metal que la naturaleza no puede producir por sí misma, dijo concluyente. Sin embargo, el geólogo Volker Bruchert de la Universidad de Estocolmo asegura que las muestras que examinó se componían principalmente de granito, gneiss y arenisca, y reprochó que se hubiese ignorado parte de sus conclusiones a la hora de dilucidar el origen de la formación. Finalmente, el propio director de la expedición, Peter Lindberg, afirmó que no se han extraído muestras de la formación misma y que, por tanto, no era posible para nadie dilucidar su origen. Las redes sociales suecas aseguraron que Lindberg tiene miedo de su descubrimiento y trata de quitar importancia al mismo. Estas afirmaciones se verían respaldadas por los fracasos de dos expediciones sucesivas. La segunda tuvo lugar el 9 de julio de 2012 con la intención de recoger muestras de la estructura. Lindberg se limitó a señalar que no había sido posible. Una tercera exploración se llevó a cabo entre el 9 y 14 de septiembre del mismo año, pero inexplicablemente fue abortada con el argumento de que el mal tiempo impedía el trabajo de los buceadores. En medio de este ambiente de secretismo y expediciones fallidas, el Ministerio de Defensa ruso ha declarado secreto todo lo concerniente a la misteriosa anomalía del Báltico, según medios de inteligencia europeos. La extraña forma de la estructura, las interferencias electromagnéticas que produce y el ocultamiento de los análisis del material
han disparado en estos 5 años todo tipo de especulaciones. Desde quienes aventuran que se trata de la construcción de una cultura megalítica que se quedó sumergida hace 10.000 años por la subida del nivel del mar tras la era glaciar, o los que apuntan a un dispositivo submarino nazi de la Segunda Guerra Mundial, incluso una nave espacial rusa, hasta quienes aseguran que se trata de una nave extraterrestre. Según se informa, el equipo de buceo eléctrico y satelital se corta cuando está cerca del objeto. Stefan Hogerborn, buceador profesional del Ocean X, dijo: cualquier cosa eléctrica que fuera, así como el teléfono satelital, dejan de funcionar cuando estábamos encima del objeto. Entonces, cuando nos escapamos a unos 200 metros, se encienden de nuevo. El equipo de Ocean X de Lindbergh sigue investigando el objeto, 6 años después de haber hecho el descubrimiento inicial, mientras exploraba el fondo del mar de Botnia entre Suecia y Finlandia. El sonar ha encontrado marcas de arrastre detrás del objeto y el geólogo Steve Weiner dice que, según sus pruebas, la estructura no es de una formación geológica. Dijo que el objeto está hecho de metales que la naturaleza no podría reproducir a sí misma. La posibilidad de que se trate de un Roswell oceánico ha abierto la posibilidad a la hipótesis de que estemos ante una nave alienígena que, al perder el control y entrar en la atmósfera terrestre a una enorme velocidad, alcanzó una elevada temperatura. Al impactar contra el agua, su estructura metálica se habría mineralizado. Curiosamente, el equipo de Peter Lindbergh y Dennis Hansberg han descrito una estela de 400 metros en el lecho marino, como si tras su impacto el objeto se hubiera deslizado hasta quedar varado. El sedimento marino que arrastró en su recorrido habría formado el pequeño promontorio en el que descansa. Desde el primer momento se descartaron como causantes las corrientes marinas del Báltico, ya que no son capaces de arrastrar objetos de esa dimensión o una estructura pétrea que se deslizó hasta el mar por un glaciar hace miles de años. Algunos medios de comunicación han sugerido que podría tratarse de una construcción humana, como una torreta de cañones de un navío de la Segunda Guerra Mundial o una estación de seguimiento secreta de la Guerra Fría. El profesor de geología Volker Bruchert afirma que lo más probable es que se trate de un depósito glacial. De este modo, los glaciares que formaron el mar Báltico habrían transportado dicha formación desde su lugar de origen, de un modo similar a las grandes rocas en equilibrio que se encuentran en la cima de muchas montañas. Tal y como ya informó ABC, a finales de julio, los buceadores de Ocean X recabaron algunas muestras del objeto y las enviaron para su estudio a Volker Bruchert, y sus conclusiones fueron un jarro de agua fría para Lindbergh. Me encontré, dijo el investigador, con un mineral negro que podría ser muy bien una roca volcánica. Mi hipótesis es que este objeto, esta gran estructura, se formó durante la edad de hielo hace muchos miles de años. El geólogo encontró una explicación a la primera sobre la misteriosa e inexplicable naturaleza del objeto. La web de divulgación científica Life's Little Mystery se puso en contacto con el investigador, quien aseguró que no hay nada misterioso en la anomalía del Báltico. Es bueno que haya voces críticas sobre este supuesto misterio del mar Báltico, asegura Bruchert. Lo que el equipo de Ocean X ignoraba por completo es que la mayor parte de las muestras que sacaron del fondo del mar eran granito, gneiss, que son rocas con la misma composición que el granito, y arenisca. Y esto, según el científico, es exactamente lo que esperaríamos ver en una cuenca glaciar. El mar Báltico entero es una gran cuenca glaciar, una región excavada por el hielo hace miles y miles de años. Pero junto a esas rocas corrientes,
los buceadores sacaron a la luz algo mucho más interesante. Un fragmento de roca basáltica, un tipo de mineral que se forma al endurecerse la lava. Dado que todo el norte de la región del Báltico está enormemente influenciado por el deshielo de los glaciares, tanto la estructura como estas muestras de roca se formaron probablemente en íntima conexión con los procesos glaciares y postglaciares. Y lo más probable es que esas rocas fueron transportadas por los glaciares. En otras palabras, que el famoso ovni no sería más que un depósito glacial, una formación rocosa arrastrada al mar por los hielos, lo que además explica las marcas, hasta su posición actual. Por supuesto, ni Lindbergh ni ningún otro miembro del Ocean X han querido hacer comentario alguno sobre los resultados de este análisis. En cuanto a las fotografías, conviene recordar que la única de la que se dispone es la del escaneo por sonar original. Una clase de imágenes que resultan bastante difíciles de interpretar y de las que todos los expertos en la materia advierten que no hay que tomarse al pie de la letra. Con todo, lo más seguro es que esta historia no haya escrito aún su último capítulo, y Lindbergh probablemente no tardará en sacarse algún otro as de la manga. Eso es todo por hoy. Gracias por ver este video y los invito a que, si les gustó, le den a like y se suscriban para más futuros videos relacionados a los misterios de este mundo.